quiere. Uno con el micrófono. Bueno, sí. Ya está. Bueno, sí. Muy buenos días a todos, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos están listos para escuchar las instrucciones de Dios, la enseñanza de Dios? ¿Verdad? Sí. Verdades que nos alertan y nos proyectan. Y no libera. Sí, estamos bien contentos, Bueno, yo estoy bien contento, ¿verdad? Porque Dios me regaló un día más. Amén. Un día más y me dio un día lleno de fuerza, de vigor. Me dio un día lleno de, pues así, ¿verdad? De gozo, porque ayer, les comento que ayer, ¿verdad? Llegué, pero me dolían todos los huesos, la espalda, me dolía las piernas, los músculos, porque trabajé doble. Esa doble carga, ayer me aventé como 2 días. Pero bendita la oración y bendita la instrucción del Señor, ¿verdad? Que cuando la aplicamos, que cuando verdaderamente venimos con un corazón enseñable a retener lo que Dios tiene para nuestras vidas, mi hermano, déjame decirte que se cumplen las promesas de Dios. Por eso venimos hoy, ¿verdad? Aquí, hermano, a recibir, ¿verdad? La instrucción, la enseñanza, ¿verdad? Y eso es un regalo que Dios nos da. Amén. Tengan buenos días todos y vamos a hacer una oración primeramente, poner la mano de Dios este servicio y darle la gloria a Señor. Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, papito hermoso. Por este Sí, nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque nos hemos reunido, Señor, aquí, ¿verdad, Señor? Como unas vasijas, ¿verdad, Padre? Como unas vasijas, Señor, donde usted pueda depositar, donde usted pueda, oh Señor, llenarla de agua viva, Señor, de los corazones para poder ser una bendición, Señor, en nuestros trabajos, donde sea que usted nos lleve, Padre, donde abra puertas, queremos, ¿verdad? Ser, ¿verdad, Señor, Dios mío, unos recipientes llenos, ¿verdad? Y que la gente pueda beber de esa agua de vida que tú nos das día por día, Señor. Es un gran privilegio, Padre, ser tu siervo. Es un gran privilegio ser tu hijo, Señor. Es un gran privilegio honrarte y darte a ti la gloria, darte a ti gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el Salmo 103, 1. Vamos a empezar, porque este es nuestro himno de victoria, ¿verdad? Y dice la bendita palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de miel tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tremendo. Dice que hay más de 6,000 promesas en la Biblia, ¿verdad? 6,000 promesas, mi hermano. Y muchas veces, ¿verdad? Vamos arrastrando la cobija, andamos acá, ¿verdad? Todos cuando tenemos un salmo de victoria, dice que Él sacía de bien nuestra boca. Sí, amén. Abre tu boca y yo la llenaré, ¿verdad? Sí, dice el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que venimos nosotros, ¿verdad? Como los pajaritos, ¿verdad? Que están abriendo su boca cuando están recién nacidos, llega la pájara y le comienzan aquí a darle el alimento, a darle la comida. Así venimos nosotros, ¿verdad? A que el Señor, ¿verdad? Nos dé esa comida, ¿verdad? Sí. Y si tú, ¿verdad? Andas pasando por esos valles de sombras de muerte, mi hermano, yo te invito que comiences a agarrar promesas de Dios. Agárralas, son tuyas, es un regalo, ¿verdad? De Dios para nuestras vidas, y vas a ver, ¿verdad? Cómo esas promesas se hacen vida. Amén. Vamos a escuchar un canto, vamos a darle la gloria al que vive, al que reina, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Cambiaré mi vergüenza, no se entregaré.
Señor, amén. Sana figurante, nunca derrotar, y perseguido Señor. Maldiciones no la verán, porque sea quien voy, y en su rostro pues soy. No te quiste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, por cambiar esa Señor, por felicidad, Padre. Qué bueno que obra y a Él sea la gloria, la honra, ¿verdad? Antes de ser, tenemos que ser, ¿verdad? Y hoy vamos a recibir, ¿no? Yo estoy emocionado, mi hermano, no sé tú, yo estoy emocionado por recibir palabra de Dios, ¿verdad? Y la instrucción, ¿verdad? De Todopoderoso para mi vida, porque yo sé, ¿verdad? Que Dios tiene lo mejor, ¿verdad? Para mi vida, ¿verdad? Mis planes, ¿verdad? Son como el humo, mis planes, pero los planes de Dios son eternos. Aquí le damos el lugar a nuestro pastor, ¿verdad? Y Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos, y quiero invitarles a que abran la escritura en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Muy bien. ¿Ya estamos ahí todos? ¿Puedes darle lectura a Viri en voz alta, por favor? La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gloria a Dios. Fíjese cómo se dirige Pablo a la iglesia de Filipos. Gozaos, hermanos, gócense, porque para mí no es molesto escribiros las mismas cosas, porque para ustedes es ¿qué? Seguro. Muy bien. A lo mejor el Pablo, mi hermano, y muchos de los predicadores nos podemos escuchar muy repetitivos. ¿Por qué será que los que están de aquel lado dirán, otra vez nos va a compartir lo mismo? Si eso ya lo compartió. Bueno, ya lo compartió, pero ya lo entendió el que lo está viendo. Y Pablo se daba cuenta de eso. Y Pablo por eso le decía, para mí no es molesto. A lo mejor para ustedes sí,
pero para ustedes es seguro de que tengan presente lo que se les está enseñando. Mire, mi hermano, uno tiene que abrazar lo que uno está recibiendo, uno lo tiene que abrazar. Y quiero recapitular un poco de lo que vimos hace 15 días. Y vimos la cita de primera carta a Tesalonicenses 5:23. Dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Yo ya estoy santificado, ya en mi vida hay una regeneración en mi espíritu, hay una regeneración, yo ya nací de nuevo, pero mi hermano, en mi alma y en mi cuerpo todavía no se han adaptado o todavía no se han sujetado a la voluntad de Dios. Entonces estoy en una educación, educando mi alma y mi cuerpo a la voluntad de Dios, para que el día de mañana todo mi ser sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir por una iglesia limpia y pura, por una iglesia que no ensució sus vestidos, por una esposa que tiene un vestido limpio y resplandeciente. Esto habla de santidad, esto habla de obediencia. Y tú y yo, mi hermano, debemos de comportarnos en esta vida, o debemos de aprender a educar nuestra alma. En nuestra alma, ¿qué hay, Hugo? ¿Qué hay en nuestra alma? O mejor dicho, ¿cómo está compuesta nuestra alma? Para que podamos entender cómo está compuesta. Sentimientos, emociones. Nuestros sentimientos estarán sujetos ya a la voluntad de Dios. ¿Estarán ya sujetos nuestros sentimientos ya a la voluntad de Dios? ¿O somos de esas personas que todavía seguimos reaccionando por una situación y reaccionamos en nuestros sentimientos? Y no consultamos a Dios inmediatamente y nos dejamos llevar por el sentimiento, y a lo mejor dicen algo de nosotros y nos ofendemos. O guardamos emociones y lejos de que esa emoción se convierta en una convicción o en una decisión, nada más yo me la paso emocionado. Pero cuando se me acaba la emoción, me apago. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi hermano, yo tengo que conectar mis emociones, mis sentimientos a la voluntad de mi espíritu. A la voluntad de mi espíritu, porque mi espíritu, a él no le cuesta adorar a Dios. Nuestro espíritu está compuesto de devoción. Él mismo adora a Dios. Él mismo tiene una conciencia limpia, donde está recibiendo toda la voluntad del Padre. Mi espíritu tiene hambre y sed de justicia. Mi espíritu es un espíritu pobre, un espíritu que reconoce que todo es de Dios. Ahorita que estamos viendo las bienaventuranzas, es un espíritu donde hay mansedumbre, ¿sí? A mi espíritu no le cuesta, porque ahora tiene vida, y esa vida se la ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo gobierna mi espíritu, pero mi alma y mi cuerpo se rebelan a la voluntad del Espíritu. Entonces, por eso dice Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, sean guardados. Yo tengo que guardar mis emociones, yo tengo que guardar mis sentimientos, porque cuando no los guardo, voy a andar por la vida enseñando lo que sé. ¿Y él qué enseña? Que es bien sentimentalista, que es bien emocionalista, que hace su propia voluntad y en su propio razonamiento actúa. Él no actúa en esa conciencia, en ese razonamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo hace en su razonamiento. Dios dice así, pero él se va por allá. Entonces, mi hermano, mi voluntad todavía no está sujeta a la voluntad de Dios, y por eso estamos aquí, para encontrar esas verdades que me libertan, me proyectan a la voluntad de Dios. Verdades que me alertan, libertan y proyectan a la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, tú y yo estamos aquí para recibir nuevamente lo que hemos estado escuchando. Y si yo no lo he aprendido todavía, dice Pablo, para mí no es molesto escribirles las mismas cosas, porque para ustedes el día de mañana va a ser seguro.
híjole Pablo, gracias por haberme recordado una y otra vez lo mismo. Porque yo pensaba que ya me había caído el 20, pero me doy cuenta que no. Entonces yo he estado enseñando erróneamente. Y mi hermano, aquí en esta parte de la escritura podemos ver esto. Dios está perfeccionándonos, ya lo hizo en mi espíritu, ahora le toca a mi alma y ahora le toca a mi cuerpo. Bien, entonces esa parte yo también tengo que complementarla. Ahora que tengo vida, yo tengo que complementar, estando aquí congregándome. Miren, ahorita estamos viendo 3 aspectos. ¿Cuáles son? Orar, leer la palabra y congregarnos. Pero la realidad, mi hermano, cuando uno viene por primera vez aquí, ¿qué va a andar orando en su casa si no sabía o no conocía a Dios? ¿Qué va a andar leyendo la palabra en su casa? Yo creo que para el nuevo, eso ya es para una persona que ya se congrega, que ya tiene tiempo, que ya sabe de qué se trata. Pero para un nuevo, primero es congregarse, saber de qué se trata, de qué hablamos. Aquí hablamos con Dios, aquí leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y el que yo me esté congregando, me está equipando Dios de su voluntad. Entonces, para un nuevo, primero es congregarse. Luego empieza a platicar con Dios, luego empieza a tener el hábito de leer la palabra, y él se sigue congregando frecuentemente. No solamente ya viene los domingos, ahora viene entre semana, y su participación con la iglesia se vuelve tan frecuente que al rato ya es un miembro activo en el cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano, vamos paulatinamente creciendo, y después ya vamos entendiendo que mi primera comunión es platicar con papá. Lo segundo, orar y no dejar de congregarme. Eso ya lo entendí, ya lo hago, ya lo practico muy bien. Y vamos enseñando lo que sabemos y se va reproduciendo lo que somos. Cuando tú invites a alguien nuevo, va a ver tu caminar en Cristo y él va a acoplarse a lo que tú estás caminando, a cómo tú vas caminando. Pero si tú eres una persona que se congrega nada más cada 8 días, esa persona lo va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. Tú, mi hermano, eres un portador de vida. Hoy la salvación ha llegado a tu vida y nosotros somos portadores de vida, que al rato vamos a tomar personas de la mano y los vamos a encaminar. Pero de acuerdo a tu caminar, ellos te van a seguir. De acuerdo a tu caminar, ellos te van a seguir. Y entonces, mi hermano, tú vas a reproducir lo que eres en ellos. Si tú eres uno que camina ahí paso a pasito, o eres uno que camina en obediencia a lo que se te está instruyendo y enseñando aquí, tú vas a estar frecuentando la iglesia 3-4 días a la semana, independientemente del trabajo, independientemente de las cosas. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú le das el primer lugar al que vive y reina. Di conmigo: por Él vivo, por Él soy y por Él me muevo. Por Él vivo, por Él soy y por Él me muevo. Cuando yo entiendo esta parte, mi hermano, me doy cuenta que no se trata de mí. Ahora se trata de Él, porque Él me ha dado vida. Yo no entendía esto, porque yo nomás me movía en mi alma y en mi cuerpo. Mi espíritu estaba muerto. Ahora yo tengo vida. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cada vez que tú vienes a este lugar, te estás santificando por completo. Dios le dijo a Moisés: pégale a la roca para que el pueblo tenga agua, para que tú me santifiques delante del pueblo, para que tú me glorifiques delante del pueblo. Y este Moisés se enojó y la golpeó 2 veces. Se enojó, mi hermano, y no santificó a Jehová. Entonces yo lo puedo santificar en mi espíritu, pero en mi alma no. Si ya estamos aquí, Señor, que mi alma reciba lo que mi espíritu está recibiendo, para que yo me vuelva ya un espíritu vivificante y deje atrás mi vida almática, deje atrás mi vida emocionalista, sentimental, voluntariosa, y mi razonamiento se llene del conocimiento y de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces, mi hermano, cuando ya empezamos a tener ese entendimiento,
Él empieza a obrar en mi vida, Él me empieza a equipar, Él ve que yo tengo hambre y sed de Él. Y fíjate, quiero recapitular un poco. Dios en su tiempo va a concluir su obra en mí. Dios en su tiempo va a concluir su obra en mí. Hablando de que Él me va a santificar por completo. Mi deber es guardarme irreprensible. ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es irreprensible? Que no tenga tacha, porque enseño lo que sé y reproduzco lo que soy. Si yo aquí me comporto de una manera, ¿cómo me debo de comportar allá afuera? Igual y hasta mejor, porque aquí venimos a aprender, mi hermano. Aquí, de verdad, uno se mentaliza, cruza la puerta y su conducta cambia. Le habla muy bien a los hermanos, le habla muy bien a la esposa, a los hijos, pero en casa, en el trabajo, mi hermano, yo me tengo que comportar irreprensible, no para los hombres, sino para Dios que me ve, para Dios que me aprueba. Entonces, mi hermano, ahí se va a ver lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que yo reproduzco. Diga conmigo, mi primer ministerio en mi casa. En mi casa. Lo que yo vengo a recibir aquí, lo tengo que enseñar allá, en mi casa. Lo tengo que reproducir en mi casa. Muy bien. Dios en su tiempo va a concluir con esto. Dios nos diseñó con la capacidad de reproducirnos. Dios me diseñó con esa capacidad. Yo no soy una persona estéril. Yo no puedo decir, no puedo, es que es bien difícil. No, Dios me diseñó con la capacidad de reproducirme correctamente. Pero a causa de la desobediencia de Adán, ahorita le voy a echar la culpa un poquito a Adán. ¿Y sabes por qué le voy a echar un poquito la culpa a Adán? Porque yo antes sin Cristo, a causa de esa desobediencia, no, mi tendencia era una tendencia egoísta. Era una tendencia egoísta donde yo decía, no, yo estoy bien. Y la gente decía, no, es que estás mal. No, yo estoy bien. O sea, yo estoy bien, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago y todo lo que yo emprendo está bien, porque yo era egoísta. Pero esa tendencia de desobediencia me alcanzó y yo por eso pensaba de esa manera, actuaba de esa manera, reaccionaba de esa manera, ¿sí? Y era una tendencia egoísta e incorrecta en mi área física y en mi área emocional. Y en estas dos áreas, mi hermano, que estábamos antes sin Cristo, nacemos físicamente sin Cristo, crecemos tanto física como intelectualmente sin Cristo, y vamos por la vida enseñando lo que sabemos, lo que recibimos. Es que a mí así me enseñó mi papá. Es que yo así lo aprendí de mi casa. Mi hermano, hoy, di conmigo, hoy estoy en una nueva educación. Lo que yo era antes, eso se quedó atrás. Dios, mi hermano, no nos salvó para hacer una versión mejorada de lo que yo era antes. Él me salvó para hacer una nueva criatura. Amén. Entonces, por esa causa, yo soy una nueva persona. Y como nueva persona, hoy yo estoy recibiendo una enseñanza de acuerdo a la cultura del reino, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, todo eso que nosotros reproducíamos y éramos, era de una forma incorrecta. Y mi hermano, todo eso lo aprendí yo a lo mejor en mi casa, esa manera incorrecta, o a lo mejor de esa manera correcta, ¿verdad? Porque no todo era malo. Yo recibí también principios, yo recibí valores, tanto en mi casa como en la sociedad. Pero mi hermano, esos principios, esos valores no llegan al nivel donde está Dios, no llegan a la educación que Dios quiere, porque en el mundo, en la casa me enseñan honestidad, me enseñan a no robar también. Bueno, si yo vengo de una familia educada y en mi casa nunca hubo esas tendencias de robo, nunca hubo esas tendencias de maldecir, no hubo esas tendencias aún de problemas sexuales, ¿verdad? Distracciones sexuales en la casa.
Pero cuando uno viene arrastrando todo eso, mi hermano, se va reproduciendo en las generaciones. Se va comunicando a la siguiente generación. También nos reproducimos física e intelectualmente, pero la mayoría muere con una ausencia espiritual que nunca desarrolló. Y muere con una ausencia espiritual, mi hermano, porque el hombre, aún en ese conocimiento de la vida, en esa etapa de su vida, cuando nace, crece, se reproduce, va creciendo de una manera correcta o incorrecta, de acuerdo a los valores y principios que recibió en casa y en la sociedad, pero también empieza a tocar lo espiritual. Y muchas veces toca lo espiritual en una manera incorrecta. Hay gente, mi hermano, que se involucra en la brujería, en la hechicería, en cosas espirituales y pueden manifestarse cosas en su vida, pero es de una manera incorrecta. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi hermano, este tipo de personas muere con una ausencia espiritual que nunca se desarrolló correctamente. ¿Y por qué, mi hermano? Porque el único que da vida es Dios y Él empieza en el Espíritu. Fíjate, vamos a Efesios 2:1, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Yo estoy hablando ahorita de mi pasado, de esa tendencia que yo vivía en mi vida egoísta, cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo solamente me conducía en mi alma, en mi cuerpo, y a lo mejor toqué un poco lo espiritual sin saber de qué se trataba, me involucré en cosas, hice cosas, ¿sí? Pero mi hermano, cuando yo no tenía a Cristo, yo lo hacía de esa manera. Pero cuando vino a Cristo a mi vida, Él me da vida. Diga conmigo, Él da vida a mi espíritu. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí me doy cuenta, mi hermano, que eres el único que da vida. Y entonces nazco espiritualmente, y desde el momento que yo nazco espiritualmente, mi hermano, ahora yo ya soy un espíritu vivo. Ahora hay una conciencia sana. Ahora mi espíritu se conecta a Dios y Él adora y alaba a Dios. En mi espíritu hay una intuición, hay una conciencia y hay una devoción para con Dios. Entonces ya tengo vida. Ahora mi espíritu tiene la autoridad y el poder para darle vida a mi alma y a mi cuerpo y empezarlo a educar. Mi hermano, cada vez que tú y yo venimos aquí, nuestro espíritu está tan contento, tan regocijado, porque Él se está alimentando de la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos aquí y nuestra alma no quiere, nuestro cuerpo no quiere, porque se rebelan a la voluntad del Espíritu. Y mi hermano, podemos ver esto en Efesios. Yo le doy gracias, Señor, gracias por haberme dado vida. Ahora quiero invitarte, mi hermano, a otra cita. Ahí en Efesios, regrésate al capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver el 7 y el 8. 1, 7 y 8. Dice la Escritura: en quien tenemos redención por su sangre, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Mi hermano, solamente la sangre fue la sangre de Cristo es la que puede limpiar de todo pecado. En el Antiguo Testamento tenían que ofrecer un sacrificio para la purificación de los pecados. Amén. Diga conmigo: en la sangre está la vida. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y quiero enfatizar en el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Diga conmigo: la sabiduría que hoy Dios me da no es la del mundo. La enseñanza que hoy Dios me da no es la del mundo.
no es la que recibí en casa. Hoy me ha hecho sobreabundar. Cuando viene Cristo a mi vida, luego mi hermano, mi espíritu recibe esa regeneración, tiene vida y entra todo lo que es de Cristo en mí. Pero yo lo tengo que desarrollar para que esa sabiduría sobreabunde, esa inteligencia sobreabunde en mi vida. Y entonces yo voy a hablar lo que es de Dios. Yo voy a hablar del propósito de Dios. Yo voy a enseñar del propósito de Dios. Yo voy a reproducir en el propósito de Dios. Porque no se trata de mí, porque por Él vivo, soy y me muevo. Ahora entiendo esta parte. Mire, mi hermano, quiero decirle que no se trata de mí. No se trata de mí, diga conmigo, no se trata de mí. De mis logros, de mis metas o proyectos. No se trata de mí. Eso era cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo vivía en una forma egoísta, porque todo era yo. El centro de todo quería ser yo. Miren, mi hermano, hoy que venimos a Cristo, en el pasado, en mi vida sin Cristo, a lo mejor yo ni era reconocido, yo ni era aplaudido. ¿Por qué? Por mi mal proceder, porque yo era una persona que hice cosas malas, defraudé la confianza de mis seres queridos. Entonces, hasta cierto punto, en vez de ser reconocido, fui rechazado. ¿Qué iba a hacer? Aborrecido. ¿Qué iba a enseñar yo? ¿Qué iba a reproducir yo? ¿Qué iba a obtener yo? Nada. Al contrario, la gente hasta me daba la vuelta. Pero en el caso de una persona que estudió, que fue reconocida, que fue aplaudida, ¿verdad? Que tuvo logros y que reconoció que su vida no era salva porque era buena, sino porque era pecadora. Y viene a Cristo, mi hermano, ahora esa persona no se va a inflar más. Ahora esa persona se va a humillar más. Porque no se trata de él, se trata de Dios a través de esa persona. Hoy en Cristo, mi hermano, nosotros nuestras metas Dios las quiere cumplir, pero cuando nosotros cumplamos con su propósito. Y ahorita les voy a enseñar con la palabra cómo dice Pablo, mi hermano, y él entiende esta parte, porque Pablo era una persona muy capaz, muy estudiada. Él no era como Pedro, mi hermano, que era pescador. Pedro no conocía nada de las cosas intelectuales, de las cosas acá de estar delante de los fariseos estudiados. No, mi hermano, él era una persona del mundo que a lo mejor no tenía inspiraciones de la vida, que él se conformaba con aventar la red y sacar más para comer. ¿Sí me entiendes? Ese era su estilo de vida. Ellos no tenían a lo mejor una inspiración, dice la palabra, que eran hombres del vulgo, sin letra, sin preparación. Mas sin embargo, Pablo era un hombre capaz, estudiado, capacitado, y un día dijo: todo eso yo lo tengo por basura, porque no se trata de mis logros, no se trata de mis metas, no se trata de mis proyectos. Hoy todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo, para glorificar a Cristo, para que en mi vida se exprese Cristo, porque no se trata de quién era yo antes, sino ahora quién soy en Cristo. Porque yo antes, mi hermano, estaba equivocado, aunque tenía mucha capacidad, era muy intelectual, hacía las cosas mal, creyendo ser sabio me volví necio. Entonces, mi hermano, Pablo estaba corriendo erróneamente la carrera, pero cuando tuvo el encuentro con la autoridad, reaccionó, despertó de su locura y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ahora no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer tu voluntad. Y si voy a emprender mis proyectos y mis metas, eso va a ser en segundo, en tercer lugar. No soy yo, eres tú en mí. Amén. Entonces, mi hermano, podemos ver aquí cómo la sabiduría y la inteligencia que hoy en Cristo recibimos es para entender. Es para entender, no es para tener un conocimiento. Porque Pablo tenía mucho conocimiento, ¿sí o no? Él conocía el Pentateuco al derecho y al revés. Es más, él no tenía que leerlo, él lo expresaba, porque era lo que les enseñaban desde niños.
a escribir en las tablas de su corazón la palabra de Dios. Y mi hermano tenía ese conocimiento, pero no tenía el entendimiento. Entonces la sabiduría que Dios nos da y la inteligencia es para entender que no se trata de mí, de mis logros, de mis metas o proyectos en esta nueva vida en Cristo. Muy bien, en el verso 9, ahí mismo, ¿qué dice? ¿Qué dice Hugo? Dándonos a conocer el misterio. El misterio. Así es, misterio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Se da cuenta? Es un misterio. Es un misterio que nadie lo puede entender a la primera. Luego muchas veces, mi hermano, hasta yo puedo creer que ya lo sé todo. Mi hermano, este misterio, ¿sabes cómo lo encuentra uno? De rodillas. ¿Sabes cómo lo encuentra uno cuando uno se humilla delante de Dios y le pide a Dios, Señor, enséñame tu voluntad? Yo quiero aprender en tu voluntad. Pablo decía, yo ruego para que el Dios de paz os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios. Yo ruego. Mi hermano, fíjate cómo dice Pablo, dándonos a conocer el misterio o el designio de su voluntad y el beneplácito. Beneplácito es igual a su aprobación o permiso. Porque para esto, mi hermano, no es para cualquiera. El beneficio o beneplácito, aprobación o permiso que es en Cristo, ¿verdad? Que se había propuesto en sí mismo Dios en Cristo. Y luego dice el 11, vamos a brincar al 11. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Habiendo sido predestinados, diga conmigo igual, a elegidos, escogidos, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, igual a plan, intención, propósito de su voluntad. Mira, mi hermano, aquí vemos esto. Si yo hoy en Cristo, en esta nueva educación, yo empiezo a hablar de mí y de mí y de mí, es que quiere decir eso, mi hermano, que nosotros no estamos en su propósito correctamente, ¿sí? Nosotros estamos en su propósito desde antes de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió a nosotros. Por esa razón, hoy enseño lo que es su propósito y se reproduce en mí su propósito. Y enseñamos con sabiduría humana. ¿Sí? Enseñamos, no con sabiduría humana. Mira, mi hermano, fíjate, me interesa mucho esta parte para que tú y yo, mi hermano, aprendamos a hablar correctamente desde aquí, desde el púlpito. Cuando estemos hablando, mi hermano, yo tengo que hacerme a un lado. Cuando yo pase aquí, no es Osvaldo, no se trata de Osvaldo, no se trata de la iglesia Nueva Visión Bethesda, no se trata de una asociación, no se trata de un movimiento, se trata de Cristo. Cuando yo pase aquí, Señor, yo no voy a hablar más que de ti, de acuerdo a lo que tú me estás enseñando en tu palabra, porque tú estás cumpliendo un propósito y dice tu palabra que yo he sido elegido, yo he sido escogido para este propósito, conforme al propósito que hace el que hace todas las cosas. Y entre todas esas cosas tú me elegiste, tú me estás poniendo como representante tuyo, como una persona que está llevando a las personas que no tienen a Cristo a reconciliarlos con Dios. Yo tengo el ministerio de la reconciliación, pero para podernos reconciliar con Dios, yo tengo que saber primero quién eres tú y luego tengo que saber quién soy yo en ti. ¿Se da cuenta? Porque cuando yo sé quién es Él y qué es lo que quiere hacer Él en mí, porque no se trata de mí, se trata de Él,
para que yo cumpla en su propósito. Él me diseñó, Él me dio las facultades, Él me dio todo lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo para cumplir en su propósito en mi vida. Y por eso Pablo, mi hermano, dice estas palabras: y enseñamos no con sabiduría humana. Quiero invitarte, mi hermano, primero a los Corintios, capítulo 1. Ahí deja tu Biblia, pon un separador. Vamos a darle lugar por el tiempo a los que siguen. Mi hermano, yo no me voy a cansar como Pablo en enseñarles o escribirles las mismas cosas. Para mí no es molesto. Para mí no es molesto. Estuve 3 años en la iglesia donde nos congregamos 10 años enseñando los 6 pasos del discipulado. Y un día los hermanos me dijeron: oiga, pastor, oiga, hermano, todavía no la pasó ahí. Oiga, hermano, ¿hasta cuándo vamos a seguir repasando los 6 pasos? Le digo: hasta que lo aprenda, hasta que lo abraces, hasta que lo tengas presente en tu corazón. ¿Cuál es el primer paso de los 6 pasos? ¿Cuál es el primer paso? He nacido. ¿Cuál es el segundo paso? Yo ya di una enseñanza aquí y la he dado como 3 veces desde que tengo 2 años aquí. ¿Y sabes qué, mi hermano? Esos son cimientos, esas son bases, ¿verdad? He nacido de nuevo, afirmando mi identidad, mi compromiso con la palabra, mi compromiso con Cristo en su muerte, ¿sí? Las pruebas, gobernando las pruebas, y nos quedamos ahí, ¿verdad? Nada más les di 5 pasos. Mi hermano, y tenemos una cita a memorizar en cada uno de esos pasos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando uno tiene un corazón enseñado, y por eso Pablo decía: para mí no es molesto volver a repasar el mismo examen. Porque si ustedes no pasan el examen, van a ir por la vida enseñando lo que ustedes creen que saben, lo que ustedes creen que ya aprendieron. Pero mira, mi hermano, la enseñanza es bien importante, pero lo más importante es que yo entienda que no se trata de mí, se trata de Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, ahora que yo estoy en Cristo, yo tengo que hacerme a un lado. Amén. Bueno, yo no te puedo hacer a un lado porque pasa que sí. Bueno, adelante. Adelante. Vamos a seguir edificándonos con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Ahí va. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Victoria. Muy bien. El día de hoy voy a hablarles de igual sobre de lo que enseñamos, lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Aquí en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, vienen cosas para que nosotros las apliquemos, y vienen cosas las cuales no debemos de hacer. O sea, viene de los 2 bandos, como quien dice, del bien y viene del mal. De lo que voy a enseñar, yo voy a enseñar lo que yo sé para poder reproducir. Sí. Yo voy a enseñar lo que sé para poder reproducir lo que yo soy, lo que yo estoy enseñando, con mi ejemplo. Y aquí en la palabra de Dios, ahora yo me voy a ir un poco con lo malo, ¿sí? En la palabra de Dios, en Mateo 23:12, nos habla acerca de los fariseos. Mateo 23:12. Mateo 23, 2 al 12. Mateo 23, 2 al 12. Lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí nos está hablando sobre los maestros de la ley y los fariseos, intérpretes oficiales de la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí, un contexto: antes Moisés vino a traer la ley y él se las enseñó. Él enseñó, y no creo que Moisés
haya dicho, bueno, yo voy a enseñarles lo que yo quiera. Dios me entregó a mí las leyes, yo Moisés me entregó las leyes y yo voy a enseñarles lo que yo a mí se me antoje. ¿Verdad? No hizo eso. Y la gente empezó a verlo a él y yo me imagino que varios quisieron hacer lo que ellos quisieron. Y de ahí fue donde se empezó a romper todo. Donde tú no sigues el ejemplo que debes de seguir. Donde tú no te quieres reproducir como te debes de reproducir. Porque Jesús vino a la tierra a darnos ese ejemplo, mis hermanos. A darnos un ejemplo para nosotros podernos reproducir. Él vino a enseñarnos lo que nuestro Señor Padre le dijo a él con su sabiduría, nos vino a enseñar. Y a su vez nosotros nos debemos de reproducir bajo esa ley, a esa enseñanza que Él vino a darnos aquí a la tierra. Pero en cambio estos maestros, estos fariseos que tenían adoptada la ley, que seguían la ley, entre comillas, al pie de la letra, que venían contigo y te decían, ¿sabes qué? Tú debes de hacer esto. Tú no debes de pasar por esta calle, tú no debes de comer esta carne, tú debes de lavarte las manos antes de que comas, debes de quitarte las sandalias, no debes de estar, y todo, te ponen muchísimas reglas, todo basado a la ley, pero ellos la cumplían, ellos sabían mucho, eran conocedores de la ley, eran maestros. Yo puedo llegar a ser maestro. Yo puedo llegar a aprenderme todas las Sagradas Escrituras porque Dios nos da esa capacidad. Dios nos da la capacidad de ser gente estudiada, gente capaz de aprenderte todo un libro, capaz de aprenderte todas las alabanzas, capaz de aprenderte todo con puntos y comas, sus Sagradas Escrituras. Tú tienes esa capacidad. Pero una cosa es que tú te la sepas y otra cosa es que tú la apliques. Como los maestros, como los fariseos, ellos se la sabían. Tanto así que te veían en la calle y si, por un ejemplo, pues, te veían las sandalias desabrochadas, te decían, tú estás pecando. Pero ellos la podían traer así y nadie les decía nada. ¿Sí me explico? O sea, dice la palabra de Dios en Mateo 23:12, dice, los maestros de la ley religiosa, los fariseos, son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Ellos te están enseñando, mi hermano, y muchas de las veces nosotros corremos con ese error. El error de venir a algún lado y aprender y enseñarnos y querer seguir el ejemplo del que me lo está enseñando. Y el error lo tiene la persona que está aquí enfrente a veces, que te enseña con la palabra de Dios, pero no te guía con el ejemplo. ¿Cómo vas a reproducir tú algo? Tú tienes que comportarte y reproducirte base a lo que Jesucristo y nuestro Señor nos dejó en sus Sagradas Escrituras. Le damos la gloria a Dios por la vida de los pastores. Yo tuve una mala experiencia, por así decirlo, con la gente que me empezó a enseñar primero la palabra de Dios. Llegan los pastores aquí a nuestras vidas, Dios los manda a nuestras vidas, al pastor Osvaldo, a la pastora Wendy, a sus hijos, hasta ellos dan ejemplo, pues, y nos empiezan a dar ejemplo. Y nos empiezan a leer la palabra y los vemos a ellos y todo empieza a engranar. Es como un engranaje que si un diente está roto, pues se brinca. Y ellos nos empiezan a dar ejemplo de matrimonio, porque nuestro problema era en el matrimonio. Y luego nos dan ejemplo cómo tratar a los hijos, porque también mi problema era con los hijos.
Y ahí es donde tú empiezas a reproducirte igual que ellos, mediante su sabiduría que ellos adquirieron mediante la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo, en el versículo 4, dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Yo te mando y te digo, ¿sabes qué, hijo? Pues se trata de que trates bien a tu esposa, de que ya no le pegues, de que ya no le grites cuando llegues a tu casa. Pero ¿qué creen? Que yo veo al pastor que hace lo contrario. Entonces, él no está haciendo nada para aligerar mi carga, para que yo vea su ejemplo. Así eran los fariseos. O sea, trataban de hacer las cosas bien, pero ellos no estaban bien delante de Dios. Yo te invito, mi hermano, a que tú no seas como ellos, mi hermano. Dice la palabra de Dios, continuamos en el 5, dice: todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos y muy largos. Muchas de las veces, mi hermano, nosotros mismos nos amparamos con las Sagradas Escrituras, mi hermano. Yo me acuerdo que en una ocasión hay un señor de Urbi, bueno, porque lo vi que se subió allá desde la mañana y se subió al camión y decía: yo vengo de parte de Dios y vengo a hablarte, y porque mi hija está mala en el hospital y mira Dios esto y el otro, ¿verdad? Y que quiero pedirte una ayuda y ahorita voy a orar por ti y así, ¿no? Pues la gente le daba dinero y el Señor se bajaba. Y yo decía: bueno, ¿ya qué hora vas a orar? Porque yo ya empezaba a conocer de Dios. Yo decía: ¿a qué hora me vas a decir un versículo? ¿A qué hora me vas a decir algo? No decía nada el Señor. La gente lo apoyaba, pero traía las Sagradas Escrituras en la mano. Él se estaba respaldando por eso, y yo me imagino que la gente le daba por eso. Pero él estaba jugando con Dios, así como los fariseos. Se respaldaban, dice aquí, se ponían anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Con la Escritura no se juega, mi hermano. Para tú poder reproducirte con los demás, necesitas tomar en serio este libro de la vida, primero que nada, para que tú te puedas reproducir, mi hermano. Dice el 6: y les encantaba sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encantaba recibir saludos respetuosos cuando caminaban por las plazas, que lo llamaran rabí. Querían vanagloriarse ellos. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí a los pies de Cristo y empezamos a ver a los pastores, empezamos a ver a los que predican, empezamos a verlos de las alabanzas y empezamos a decir, erróneamente, empezamos a decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como el de la alabanza? ¿Pero por qué? Porque vemos que toda la gente los aplaude, porque vemos que toda la gente: ay, voy con los de la alabanza y no, ahora toda la gente me va a ver. Digo al principio cuando llegamos. ¿Por qué? Porque no sabemos que aquí se viene primero que nada a buscar el rostro de Dios. Y Dios te promueve, y Dios te cumple. Dios te dice: ¿sabes qué? ¿Tú quieres estar ahí? Claro que vas a estar ahí. Pero tienes primero que entender, tienes primero que reproducirte lo que estás viendo primero. ¿Y cómo lo vas a reproducir? Adquiriendo sabiduría. Primero vas a saber lo que yo quiero que tú sepas, para que tú te reproduzcas como yo quiero que tú te reproduzcas, no como tú quieras. Dice el 9: además, aquí en la tierra no se dirá a nadie llamado Padre, porque solo Dios está en el cielo y es nuestro Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, que es el Mesías. El más importante de ustedes debe ser el que sirve a los demás. Este está bien tremendo, mi hermano. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente a los demás. ¿Cómo vas a darte un ejemplo de servicio, mi hermano? Si tú te vanaglorias tú mismo, tú solo, y te quedas allá arriba del púlpito nada más.
y no metes las manos. Aquí te está diciendo nuestro Señor Jesucristo: ¿quieres ser importante? Sírvele al menor. ¿Quieres ser importante? Demuestra con tu ejemplo, sirviendo primero. Porque todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Dios nos tiene puestos en el lugar que Él quiere que estemos. Tenemos el llamado, ¿sí? Y todos somos iguales, todos somos importantes en el ministerio. Pero tenemos que dar ejemplo, mis hermanos. Estamos adquiriendo sabiduría. Todos los días adquirimos sabiduría. Ahora hay que empezar a reproducirla. ¿Y cómo me voy a reproducir? Mediante su ejemplo. Por último dice el 12: pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados, mi hermano. Toda la gente que se vanagloria, toda la gente que juega con la palabra de Dios, mi hermano, ¿sí? No la veas, no te quieras reproducir con ellos. Dice un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque si tú te juntas mucho con una persona, al poco rato te vas a hacer como esa persona. Júntate con los hermanos, busca el rostro de Dios, para que el día de mañana, mi hermano, tú seas exaltado y no seas humillado delante de los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, en esta parte de la escritura que leyó mi hermano, se metió un poco más a las conductas, ¿verdad? Sí. A las conductas, y ciertamente estos hombres se volvieron religiosos. Y un religioso luego cae en el error de que él sí lo sabe todo, pero no vive nada. Entonces, eso es de mucho cuidado, porque de hecho el pararnos aquí al frentico tiene que ir acompañado por nuestros hechos. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, como dice la escritura, ellos conocían la ley, y Jesús les dijo: hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque ponen cargas pesadas en los demás, pero ellos no mueven ni un dedo. Entonces, aquí, mi hermano, uno se va a ir dando cuenta de que la vida en Cristo no es una vida, porque muchas veces nos preguntan: ¿y tú de qué religión eres? ¿No? Yo les he comentado, de hecho ayer le estaba comentando a una persona: es que nosotros no somos una religión, nosotros lo que vivimos es un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, en este estilo de vida ya no practico lo que practicaba antes, ya no practico la mentira, ya no trato de ser un ejemplo número uno delante de Dios, delante de mi familia y delante de los demás. Porque, mi hermano, ¿quién nos va a seguir así? ¿O usted seguiría a un líder que lo manda a hacer cosas y no mueve ni un dedo? No. De hecho, si queremos estar delante de Dios y servir a Dios, yo tengo que ser el primero que tengo que mover el dedo. Yo tengo que ser el primero que tengo que estar aquí. Imagínense si yo me esperara que abrieran el lugar para que yo llegue y me ponga aquí al frente. No, tenemos que estar siempre con una actitud de servicio. Muy bien, mis hermanos. Bueno, por el tiempo voy a seguirlos dejando pasar y a ver si me da tiempo para concluir con lo que yo traigo. Muy bien. Pasa, hermano Alfonso, aquí al frente. Voy a compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es 10 minutos, por favor. Adelante. Gloria a Dios. Qué tremendo la enseñanza, ¿verdad? Y verdaderamente Dios habla, y yo tengo esto, ¿verdad? Que cuando Dios me está hablando, pues ya me está hablando, a dar cuenta en algo de una semana o 15 días atrás. Y escuché una predicación de un pastor, ¿verdad? De Alcance Victoria. Y a mí me gusta mucho porque estos hombres vienen de una materia cruda, o sea, un material en bruto, y pasan los años y yo miro las predicaciones de estos hombres, grandes ministros,
ministros, ¿verdad? Y una enseñanza pura y un testimonio puro. Y yo digo, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios no nos sacó de hombres, ¿verdad? Que a lo mejor ni la secundaria terminaron, ni la prepa terminaron. Y tú los ves ahorita predicando y ministros y una iglesia próspera, bendecida, y han mandado iglesias a otras ciudades. Entonces, ¿de qué te habla? Habla de un qué, de un ser antes que ser, hacer antes que ser. Entonces, la predicación se llama antes de hacer tenemos que ser. Entonces te habla de un testimonio, ¿verdad? De un testimonio, y es muy bonito porque Dios no nos llamó a ser grandes como intelectuales, no nos llamó a llenar iglesias, Dios no nos llamó a aprendernos todos los libros, ¿verdad? Eso es parte de la vida, o sea, lo que vamos adquiriendo. Pero lo más importante, mi hermano, que Dios nos mandó a hacer es la gran comisión. En el libro de Mateo 28, 18 dijo, vayan y hagan aleluyas. No dijo, vayan y hagan aleluyas. No, aleluyas es no vayan, dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. Entonces, entonces a mí me gusta mucho, ¿verdad? Este ministerio, mi hermano, me gusta y aprendí bastante de este ministerio, ¿verdad? De que ellos tienen una visión específica, un llamado específico, y no se salen de esa visión, de ese llamado específico. ¿Cuál es ese llamado, mi hermano? Ir, predicar el evangelismo. Segundo, ser discípulos. Entonces, ellos están a nivel mundial, están en varios continentes, ¿va? Hay pastores que, como te digo, de que llegaron de las calles todos locos, chisqueados, ¿va? De la mente, sin, pues todo, con los cables todos cruzados, ¿va? Y Dios los sanó, los restauró, mi hermano. Y ahora, ¿verdad? Yo puedo ver, ¿verdad? Como ellos no solo van a ir como una ciudad, o sea, tremendo, ¿verdad? Porque la visión que ellos tienen, o la visión, ¿verdad? Que se les implanta, que le implanta a Dios, no es ir a tomar una ciudad, ¿verdad? Es ir a tomar un continente, ¿verdad? Y a tomar el mundo para Cristo y predicar, ¿verdad? Las buenas nuevas, hablar de la grandeza de Dios, decir, ¿verdad? Yo estaba perdido, yo era una materia cruda, ¿verdad? Un bruto, pero ahora el Señor, ¿verdad? Cómo me ha restaurado, cómo me ha cambiado, cómo me ha salvado, cómo me ha rescatado, cómo me ha cambiado. Todo eso, mi hermano, ¿sabes qué? Es un impacto grande para las familias, ¿verdad? Que están allá, mi hermano. Las familias que están allá en las calles, mi hermano. Las familias, ¿verdad? Que están allá, mi hermano, sufriendo. Y si nosotros no tenemos una visión, mi hermano, una visión, ¿verdad? De predicar el evangelio, mi hermano, de ir, ¿verdad? Donde el Señor, ¿verdad? Nos manda, mi hermano. ¿Sabes qué? No vamos a estar aquí dándole vuelta. Vamos a estar aquí los mismos, dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y Dios no nos llamó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Otro servicio más, otro evento más, otro discipulado más, pero siempre yo creo que Dios nos llamó a eso. Ahí en el libro, si alguien me lo puede leer, en el libro perdón, me emocioné, Mateo 10, si alguien me puede leer Mateo, no, 9, ni se burla con esas escrituras, o sea, tener pasión por las almas, 9:35, mi hermano, ¿verdad? Dice el Señor, bueno, si alguien me lo puede leer, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo. Sí. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Les digo que no? Amén. ¿Qué debemos tener nosotros? Una pasión por quién, mi hermano, por las almas, por el perdido. Y hoy le doy la gloria a Dios, porque yo he visto cómo Dios me ha estado restaurando, me ha estado cambiando, ¿verdad?, mis sentimientos, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque en el lugar de hace 3 años para acá, o 4 o 5 años para acá, en el lugar de mi trabajo, mi hermano, tú podías llegar hace 4 o 5 años atrás y tú lo que mirabas eran todos los vendedores, ¿verdad?, de la Alameda, de la Reforma, tomando cerveza, mi hermano, conmigo, ¿verdad? Pedía otra hielera, ya había terminado lo mío y yo nomás la pedía. ¿Para qué, mi hermano? Para que esa finanza sirviera para comprar más cervezas. Algunos quemando marihuana, otros, y todo eso, mi hermano, ¿verdad?, estaba atrapado en una burbuja, mi hermano, del mar. Pero hoy, ¿verdad?, tú vas y sabes qué, mi hermano, tú vas y ya lo que se habla es palabra de Dios. ¿Va? Que llega uno y que tengo este problema y le comienza a hablar conforme a la escritura. Y como ella hace mucho calor y con un paraguas por la gente que está esperando el camión, ¿qué hace, mi hermano? Se refugian en la sombra del paraguas. Y todos están escuchando, no está escuchando a aquel, ¿verdad?, que estaba pidiendo un consejo. Ahora están escuchando 10, 15, 20 personas están escuchando, mi hermano. ¿De qué están escuchando, mi hermano? De un testimonio. Están escuchando de palabra de Dios. Están escuchando de que sí se puede. Están escuchando de que Dios es un Dios de vivos, un Dios, ¿verdad?, de bendición. Y eso, ¿verdad, mi hermano? Ha llenado mi corazón, mi vida, que digo, ¿sabes qué, Señor? Tú me estás cambiando, tú me estás transformando. ¿Sabes qué? Yo era una materia en bruto, una materia, ¿sabes qué?, cruda, pero hoy, ¿verdad?, tú me estás haciendo algo útil. Y eso es grande para mí, hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque yo no tenía esperanza. Pero hoy, ¿verdad?, Señor, ayúdame a ganar a esta gente. Señor, salva a Carmencito. Señor, esta mujer, ¿verdad?, destruyó su matrimonio el día de ayer. Yo te pido por ella, Señor. Salva, que vaya a la iglesia. Ya la he invitado, que vaya a la iglesia, Señor. Y ese es, mi hermano, mi oración, mi hermano, de la mañana. Ya tengo por qué orar, hermano. Tengo un propósito, tengo un motivo, mi hermano. Pero sobre todo, tengo, ¿verdad?, la enseñanza de Jesucristo, mi hermano. Y yo sé que tarde o temprano, mi hermano, sabes que esta es una bomba. Es una bomba que va a explotar, mi hermano. Y esa bomba es una pasión, mi hermano. ¿Por qué? Por las almas, por aquellos perdidos, por aquella gente, ¿verdad?, que está herida, por aquella gente, mi hermano, que sabes que está llorando, mi hermano. Esa debe ser nuestra oración. No debe ser nuestra oración. Oh, Señor, ayúdame en el trabajo, que me aumenten el sueldo, Señor, con la televisión grandota que yo quiero. No, mi hermano, esa es parte y va a venir. Pero nuestra oración debe ser, mi hermano, las almas. Señor, quiero ganar. Señor, Señor, en este día voy a hablar de algo. Señor, en este día voy a testificarle a uno. Y eso es, mi hermano. Si no tenemos una visión así, mi hermano, siempre vamos a estar dándole vuelta a la calle. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Muy bien, señor Alfonso. Mire, mi hermano, el propósito de Dios es que yo lo entienda. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo que está diciendo ahorita Alfonso, de ir y predicar el evangelio. Porque ya no se trata de mí. Cuando yo pienso en mí, pues nada más pienso en mí y no pienso en los demás. Ahorita el propósito de Dios se cumple en Cristo, y Cristo llevaba a sus discípulos y predicaba en todas las aldeas, en todas las ciudades, ciertamente, y los llevaba en una preparación, en un proceso formativo, porque ya después los mandó de 2 en 2. Ahorita en este lugar, como dice Poncho, estoy en un proceso de restauración o en un proceso de aprendizaje para salir y predicar el evangelio, porque podemos salir y predicar el evangelio si Dios trae gente. ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a cuidar? Ahorita mi hermano está yendo a visitar a un vecino de aquí, están orando por él. Yo no he ido, se los estoy dejando a ellos, para que Dios los use a ellos
y al rato el hermano Fernando, el hermano Salvador, sea su discípulo de ellos, sea discípulo de ellos. Ajá. Y a mí ya me tocó con ellos, ahora ellos van a dar de gracia lo que han recibido de gracia. Ajá. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo nos proponemos hacer el propósito de Dios en esta tierra, entendiendo su voluntad, ahorita lo estaba diciendo, para que lo entiendan un poquito, los de Alcance de Victoria es un ministerio de puros varones que Dios los ha recogido de las calles y se han extendido, están en las naciones. Ese ministerio es muy grande, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con mi hermana Viri, a que pase aquí al frente y nos edifique con lo que Dios le ha dado. Adelante. Gracias, bendiciones hermanos. Bueno, voy a hablar un poquito, ya el hermano Poncho habló un poquito, pero voy a hablar otro poquito. Tenemos el mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, quien vino hecho hombre a darnos enseñanza de lo que Él sabía de nuestro Padre. Sí. Entonces, Él viene hecho hombre a enseñarnos, enseñaba multitudes, pero como dijo el pastor, Él agarró a 12 discípulos. Aún cuando enseñaban las multitudes, a los 12 discípulos les quedaban dudas. En varios versículos se ve que le dicen, ¿qué quiere decir esto, Señor? Ellos estaban tan cerca de Jesús que podían preguntar, Sí. podían sacarse esas dudas, porque Jesús predicaba multitudes y enseñaba con parábolas, pero ellos no sabían qué quería decir. Ellos escuchaban atentos, pero no sabían qué decir. Así cuando nosotros llegamos por primera vez a una congregación, nosotros escuchamos y a veces por pena pues nos quedamos con lo que escuchamos, pero jamás preguntamos qué quiere decir esto. Escuchamos hablar diferente, escuchamos palabras distintas, escuchamos palabras que en el mundo significan una cosa, pero palabra de Dios significan otra. Entonces llegamos sin saber absolutamente nada. Y nosotros por pena, por miedo, porque van a decir, ay, ¿cómo no vas a saber? Pues no preguntamos, pero conforme va pasando nuestro proceso, que vamos aprendiendo, que vamos leyendo, porque nosotros, bueno, al menos yo leía la palabra sin conocer de Cristo. Y hoy la leo conociendo a Cristo y la entiendo mejor. Sé que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y cuando nosotros leemos su palabra con entendimiento, es otra vista. Sí. Es otro mensaje, o sea, ya lo ves diferente. Pero cuando nosotros venimos y no preguntamos y no nos esforzamos para seguir aprendiendo, nos vamos quedando así, con muchas dudas y seguimos viniendo, no hay problema, pero no estamos aprendiendo nada y no estamos cumpliendo con el propósito que vino a hacer Jesús, que fue, agarró a sus 12 para enseñarnos bien. Y fue un proceso difícil, porque podemos ver que Pedro era difícil, que Juan era difícil, eran los hijos del trueno, eran difíciles, pero al final ellos cumplieron el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Pero antes de eso, Él les enseñó con el ejemplo y con lo que Él sabía. Sí. Él no les dijo, ay, vengan ustedes 12 y vayan y prediquen. Y van a decir, ¿qué predico? Como dice el pastor, Pedro era pescador, no tenía conocimiento. Tuvo que ser enseñado, tuvo que ser moldeado, tuvo que ser restaurado todavía en aquello que él batallaba, que era su carácter, que era su forma de pensar atrabancada, que él todo quería pelear. Él fue moldeado poco a poco, fue enseñado. Y Cristo nos enseña esto para, como dice el hermano, dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo primero a sus discípulos? Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero después de que, de haberlos enseñado, de habernos guiado, no los mandó así, ven, sin saber, sin haberlos enseñado y sin haberlos corregido.
porque tenían que dar ejemplo. Jesús es lo primero que nos pide, el dar ejemplo de que ya somos nuevas criaturas, de que hemos sido rescatados y de que hemos sido restaurados. Entonces los manda a ser discípulos a todas las naciones. 2, bautizándolos. Para Cristo es importante. Es importante que seamos bautizados porque es un paso de obediencia a lo que Él quiere hacer con nosotros. Número 3, enseñándoles. ¿Qué les iban a enseñar? Lo que ellos estaban aprendiendo de Cristo. Como les digo, si no hubieran sido enseñados, Pedro les iba a enseñar a pescar a lo mejor, porque era lo que él sabía hacer. Sin embargo, Cristo los enseñó lo que tenían que hacer. Aún así los bautizó con dones y talentos para poder hacer lo que Él vino a hacer a esta tierra. Entonces, es hermoso. ¿Qué más les dijo? El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Sabemos que no estamos solos, que ya tenemos a un Dios que nos respalda y que cuando nosotros recibimos estas enseñanzas es de parte de Dios a través de sus siervos. Y así nosotros vamos a darle gracia a lo que hemos recibido de gracia y aprender bien y tener dudas y preguntar, porque no podemos ir y hacer discípulos, ir a las naciones con un evangelio mocho o con un evangelio incorrecto. Tenemos que aprenderlo bien para ir a enseñar bien, ir a darle gracia a lo que hemos recibido de gracia. Y sabemos que nuestro Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. No estamos solos. Que tuvimos miedo el día del temor o no sé, el día que fuimos a evangelizar, pero Dios se manifestó en las personas que nos recibieron. Fue hermoso el saber que no estás solo, que Dios va contigo y que Él es quien habla a través de ti. Toca el corazón de aquellas personas que lo necesitan, porque sin duda hay mucha necesidad de ellos. Entonces hay que esforzarnos a enseñar lo que sabemos. Amén. ¿Sale? Sí, gloria a Dios. Bendiciones. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Iba a parar a ver la cámara si está corriendo? Sí. 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 Muy bien. Todavía nos queda tiempo. Vamos a retomar un poco, mi hermano. Para mí es importante, nosotros que estamos al frente enseñando, decía mi hermano que para Dios todos somos iguales, y ciertamente todos somos hijos de Dios. Delante de Dios todos somos hijos. La única diferencia, mi hermano, aquí es que nosotros no somos más que ustedes, solamente tenemos una asignatura diferente. Entonces, el prepararnos para poder ser representantes de Cristo aquí en la tierra y poder edificar a los santos para la obra del ministerio, pues uno tiene que estar, primero, número uno, debe haber un llamado, ¿sí? Porque cuando hay un llamado, así pase lo que pase, uno va a seguir adelante. Uno va a seguir adelante. Yo le decía a mi hermano Alfonso el domingo que en la iglesia donde estuvimos 10 años trabajando, esa fue una iglesia. Una antes estuvimos 5 años y luego yo antes estuve 4 años viviendo en la casa. Ha sido un proceso formativo. Y en esos 10 años que estuvimos un año en el instituto y regresamos a la iglesia y estuvimos otro año ahí dando de gracia lo que recibimos de gracia. Pero acá Dios nos llamó para ya empezar un ministerio nosotros, como matrimonio, una obra, por así decirlo, nueva, para que nosotros podamos representar a Cristo. Ya estábamos, por así decirlo, quiero decirlo, ya estábamos equipados con un conocimiento, tenemos herramientas para poder enseñar, y ustedes lo han visto, les hemos dado un discipulado, y vamos en un discipulado hasta llegar a ser un ministro de Dios. Entonces, yo les decía a mi hermano Alfonso que acá, cuando llegamos, nos ofrecieron un sueldo.
Llegamos y nos dieron una ofrenda mensual. Y antes de que nos ofrecieran un sueldo, ya nos estaban dando una ofrenda mensual a nosotros. Pero yo veo que cuando despertó en el corazón del pastor de aquí el darnos una ofrenda, es porque él sabía que veníamos a dar más de lo que habíamos dado ahí en esos 10 años. Porque uno va a recibir un conocimiento para implantarlo acá y seguir edificando. Entonces el pastor nos empieza a Dios a bendecir a través de su vida con una ofrenda, pero acá, platicando con el que soy mi padre espiritual, me decía, y si te ofrecen un sueldo, ¿te vas a quedar? Y digo, no. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado y mi llamado es este. Ajá. Entonces, para uno, mi hermano, que no tiene un llamado, es muy cómodo quedarnos con un sueldo. Y fíjese, la ofrenda era buena. Imagínense cómo iba a ser el sueldo. Entonces, era un sueldo familiar. No era un sueldo para una sola persona. Era un sueldo familiar. Entonces, yo decidí seguir a Cristo en el llamado. Y salimos de la iglesia y no tenemos sueldo hasta el día de hoy. O sea, nosotros no podemos decir, este es tu sueldo, mira, cada semana tú recibes esto. Al contrario, invertimos. Eso es tener un llamado. Porque nosotros no vivimos de la fe, vivimos por fe. Entonces, mi hermano, cuando tiene uno un llamado, no importando las circunstancias, uno sigue adelante, sirviendo a Dios, y vamos enseñando lo que sabemos, mi hermano, y vamos reproduciendo lo que somos. Porque en este ministerio, mi hermano, Dios va a levantar muchos líderes, pero en el propósito, mi hermano, es de que tú te cimientes bien en los fundamentos de Cristo. El estar aquí al frente, yo no voy a, como maestro, como pastor, pues no vamos a permitir que venga gente a hablarnos y allá afuera le haga bien feo. No, ese no vamos a volver fariseos, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tú cada vez que te pares al frente, tú estás representando a Cristo y estás representando la obra aquí en la tierra de Cristo. Esta iglesia es del Señor, es la iglesia del Señor que Él compró con su sangre. Amén. Entonces nosotros debemos de representar esta obra. Yo allá afuera me pongo la camiseta de Nueva Visión Bethesda y yo empiezo a enseñar lo que yo estoy recibiendo aquí. Decía mi hermano Poncho, yo en este lugar he tenido un entendimiento más claro. Dios me está restaurando. Antes se juntaba toda la banda y yo era el primero que invitaba a la chela. No, ahora toda la banda se junta y soy el primero que les predico y la gente escucha la palabra de Dios. Eso debe de ser lo que debemos de hacer nosotros, de estar compartiendo lo que sabemos, lo que recibimos, y tarde que temprano se va a reproducir lo que somos, y al rato va a llegar el ¿quién? El dragoncito, y van a llegar muchos así, y de parte de nosotros igual. Entonces, mi hermano, dice Pablo aquí en Primera de los Corintios, no se había invitado primero a los Corintios que le pusieran un separador, ¿sí? Primero a los Corintios capítulo 2, verso 1. El encabezado dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjate, pero él está hablando de sabiduría humana, de lo que yo recibí, de lo que yo era. Porque Pablo, mi hermano, ¿quién era? Un hombre capacitado, un hombre que conocía, mi hermano. A él no se le complicaba hablar la palabra de Dios. Era un hombre muy capacitado, mi hermano. Decía mi hermano Alfonso que los que llegamos aquí, a lo mejor del vulgo como Pedro, que no tenemos que capacitarnos. De verdad, mi hermano. No me puedo quedar como Pedro del vulgo, sin letra. Mire, mi hermano, lo más hermoso, que cuando Dios llama a Pedro lo manda con los judíos y a Pablo lo manda con los gentiles.
O sea, bien capacitado, y los gentiles lo mandan también con gente capacitada, porque también fue con los griegos, y los griegos eran filósofos, eran hombres estudiados, pero también entre todos esos gentiles había gente que no tenía estudios, que era gente del vulgo, gente que no tenía letra. Y Pablo a su capacidad lo manda con los gentiles, y a Pedro lo manda con los capacitados, con los judíos, con los que sabían, mi hermano. ¿Y quién era el que iba a hablar? No era Pedro, era el Espíritu Santo en Pedro. Por eso dice Pablo, así hermanos, cuando fuimos a ustedes para anunciarles el propósito de Dios, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Yo no vengo a hablarles de mi pasado, de quién era yo antes, de cómo yo fui capacitado y fui a estudiar los pies de Gamaliel, cómo yo estaba entre los judíos con el Sanedrín. Yo no les vengo a hablar de eso. Yo no les vengo a hablar cuántos cursos tuve, en qué instituto estuve. No, yo vengo a hablarles de Cristo, a este crucificado. Porque yo entiendo ahora que Dios me mandó a predicar a Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, mi hermano, aquí Pablo se estaba haciendo a un lado. Es que cuando yo hablo, no es Pablo, no es Saulo de Tarso, es Cristo en mí hablando, con el poder del Espíritu Santo. Porque yo entiendo que el que convence es el Espíritu Santo, mi hermano. Mi hermano, yo aquí me doy cuenta, cuando la gente me escucha hablar a mí y les predico de Cristo, cuando estoy con ellos, me han dicho la gente, es que usted habla bien bonito. Y le digo, es que no soy yo, es Cristo. Esta es palabra, decía mi hermana Viri, cuando uno llega aquí, uno no entiende este lenguaje. Porque no estaba habituado. Allá afuera tenemos otra cultura. Aquí estamos en la cultura del reino. Entonces, uno a la primera no entiende ni qué es congregarse. Pero ya cuando estamos aquí, mi hermano, entendiendo, hablamos a Cristo crucificado, de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Ustedes cuando estén al frente, en lo que hagan, mi hermano, número uno, presenten a Cristo. Si yo estoy aquí, si yo vivo, soy y me muevo, es por Cristo. No es por mí. No se trata de mí, se trata de Cristo en mí. Y Cristo usa esta vida, Cristo usa este talento, Cristo usa todo lo que yo soy y todo lo que Él me ha dado y todo lo que yo puedo en Cristo para representarlo a Él y cumplir con su propósito aquí en la tierra. Porque yo les puedo hablar de mis logros, de mis metas, de mis proyectos, pero no se trata de eso, se trata del propósito de Cristo. Amén. Mi hermano, cuando evangelicemos, nunca le digamos a la gente que al venir aquí le va a ir bien. Eso es por añadidura, porque la gente nada más está buscando su bienestar. Cuando tú vengas aquí vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre, porque la verdad es Cristo. Amén. Entonces, mi hermano, voy a dejarle aquí por el tiempo, son 10:30. Y vamos a continuar la siguiente semana con esto, porque hay mucho que decir y mucho que aprender. Vamos a despedirnos de este tiempo, vamos a darle la gloria a Dios, porque hoy hay un claro entendimiento, se está desarrollando un claro entendimiento en nuestra vida. Bendito y amado Dios, no estamos aquí en vano. Todo lo que estamos recibiendo hoy es porque tú nos lo has dado. No es por mí, no es a nosotros, sino a tu nombre es dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Porque yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y hoy, Padre, yo predico a un Cristo que me salvó, un Cristo que se fue muerto para perdón de mis pecados,
y yo quiero cumplir tu propósito en mi vida. Yo ya no quiero, Padre, vanagloriarme ni robarte la gloria como esos fariseos. Yo quiero, Señor, que con mi conducta, con mi vida, con mi ejemplo, yo quiero modelarle a las personas, Señor. Solo en mi casa, en la sociedad, donde yo me mueva, Padre, puedan ver a Cristo en mí, puedan ver que Cristo es el que gobierna mi vida, que Cristo es el que gobierna mis palabras, que Cristo es el que gobierna mi conducta, y muchos puedan venir a esta tu salvación, Padre, porque Cristo es nuestra bendición. Reciba usted todo el honor y toda la gloria, y le damos gracias por este tiempo. Nos despedimos. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Bendiciones.